Reciban todos un cordial saludo en el nombre nuevo y eterno de nuestro Señor Jesucristo y sean bienvenidos a su programa Palabras Fieles y Verdaderas. Dios tiene su programa diseñado desde antes de la fundación del mundo y lo ha traído a vida a través de los tiempos, para lo cual el ángel del pacto, el Espíritu Santo, se ha manifestado por medio de sus profetas, a los cuales viene la palabra y esta es revelada al pueblo de Dios para el tiempo en que ellos viven, y así podemos conocer cómo recibir todas las bendiciones de Dios. Y es muy importante acercarse a esta palabra con temor y reverencia. Estemos atentos a esta conferencia que nos trae el reverendo William Soto Santiago bajo el tema Temor Reverencial. Bienvenidos. Y leemos el capítulo 8, verso 1 del Apocalipsis, cuando nos dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra, nos abra su palabra y nos bendiga grandemente, y nos abra el entendimiento también para comprender, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Temor reverencial. En Apocalipsis capítulo 8, verso 1 dice que cuando en el cielo fue abierto el séptimo sello, hubo silencio como por media hora. Todas las huestes celestiales se silenciaron. No hubo cánticos, no hubo adoración, no hubo alabanzas. Todo quedó en silencio cuando fue abierto en el cielo el séptimo sello. El séptimo sello es la venida del Señor para el tiempo final. Cuando ese misterio, de lo cual Cristo dijo en San Mateo, San Marcos y San Lucas también, que nadie lo conocía, ni aun los ángeles, y el mismo Jesús dice, ni el Hijo, mientras Él estuvo en su cuerpo de carne antes de morir y resucitar. Él no conocía cuándo sería el día y la hora de su venida. Luego que resucitó glorificado, ya de ahí en adelante sí sabía cuándo sería su regreso. Cuando fue abierto en el cielo este misterio de la segunda venida de Cristo, el cual no solamente los seres humanos deseaban conocer, sino también las huestes celestiales. Era el misterio que estaba en la mente de Dios y por consiguiente todavía no había salido de Dios hacia Jesús. No había salido de Dios hacia el ángel del pacto, que es Cristo en su cuerpo angelical. Recuerden que todas las cosas que son reveladas de Dios, pasan de Dios al Padre a Jesucristo, y de Jesucristo pasan a su pueblo, porque nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y Él nos las reveló a nosotros. De eso es que nos habla el apóstol San Pablo cuando nos dice en el capítulo 2 de Primera de Corintios, verso 9 en adelante: antes bien, como está escrito, cosas de que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre,
son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora podemos ver que todo lo que es revelado de Dios viene por medio del Espíritu Santo, que es Cristo en su cuerpo angelical, el ángel del pacto, y Cristo en el Espíritu Santo lo revela a su pueblo. En Habacuc capítulo 2, verso 20 nos dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y así fue cuando Juan el apóstol vio la apertura del séptimo sello en el cielo, en donde Dios habló y quedó en silencio toda la tierra y sobre todo el cielo. Las huestes celestiales quedaron en silencio, porque Dios, estando en su templo celestial, habló. La experiencia que tuvo también Isaías en el capítulo 6, que vio a Dios en su santo templo, hizo que él estuviera en silencio, pero Dios le habló. Estaba viendo la gloria de Dios en su templo. Dios habla desde su templo celestial, por medio de su Espíritu, que es el ángel del pacto, que es Cristo en su cuerpo angelical, el cual ya está también con su cuerpo de carne glorificado, o sea, su cuerpo físico glorificado, sentado en el trono celestial de Dios. A través del tiempo encontramos a diferentes hombres de Dios, como Moisés, que cuando Dios le apareció en la columna de fuego, lo encontramos allí frente al ángel del pacto, que es el cuerpo angelical de Dios y que es Cristo en su cuerpo angelical, hablándole a Moisés. Y Moisés tuvo temor reverencial y se cubrió su rostro y se inclinó a tierra delante del ángel del pacto, porque él sabía que en ese ángel del pacto estaba Dios, que era el cuerpo angelical de Dios, el mismo que le aparecía a Adán, a los diferentes profetas, a Abraham, el padre de la fe, y ahora le está apareciendo a Jacob como el ángel que lo bendijo y le cambió el nombre, y luego le aparece a Moisés en el capítulo 3 del Éxodo, apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
Vean a dónde llegó Moisés, al monte de Dios. La persona, si llega al monte de Dios, va a escuchar a Dios hablando, va a ver a Dios en su manifestación para ese tiempo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran división, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, o sea, el Dios del padre de Moisés, que era Abraham. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le está apareciendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en una llama de fuego. Y la Biblia dice que le apareció el ángel de Dios. El misterio aquí es que el ángel de Dios es el cuerpo angelical de Dios, cuerpo teofánico de Dios, el cual es Cristo en su cuerpo angelical. Por esa causa es que Jesucristo en San Juan capítulo 8 versos 56 al 58 dice: Abraham vuestro padre deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años y dices que ha visto a Abraham. Jesucristo dice a ellos: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Jesucristo antes de Abraham? No tenía su cuerpo físico de carne, sino que estaba en su cuerpo angelical, que es llamado el ángel del pacto, el ángel de Jehová, y el Espíritu Santo, porque un espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Por eso es que la Biblia dice que Dios ha hecho a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Eso está en Hebreos capítulo 1 versos 5 al 7, y en el capítulo verso 14 de Hebreos nos dice que estos espíritus ministradores son enviados a los herederos de salvación. No son todos espíritus de ministradores enviados para ser servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, que son enviados a los creyentes en Cristo. Y sobre todo, cuando envía un mensajero para una edad, una etapa de su iglesia, es enviado un espíritu administrador en carne humana para ministrar a ese instrumento la palabra, y a través de ese instrumento hablar al pueblo la palabra para esa edad. Y lo hace en su templo espiritual, que es su iglesia, como hace en el templo celestial. O sea que del templo celestial sale la palabra revelada al instrumento que él tenga en la tierra, y luego a través de ese instrumento en el cual se hace carne esa palabra,
el Espíritu Santo habla a través de él esa palabra que se hizo carne en ese mensajero. Y cuando eso ocurre en una etapa de la iglesia en unidad, se requiere temor reverencial, porque Dios está en su templo espiritual, que es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Dios viviente, la iglesia del Señor Jesucristo, es la casa terrenal de Dios. Así como él moraba en el templo que construyó el rey Salomón, y así como moró en el tabernáculo que construyó Moisés, así él mora en su templo espiritual, su tabernáculo espiritual, que es su iglesia. Y estando en su templo espiritual, que es su iglesia, se requiere que en cada persona haya temor reverencial, porque de etapa en etapa el Espíritu Santo se manifiesta y le habla directamente desde el cielo a través de un velo de carne nacido en el cuerpo místico de Cristo. Y por consiguiente, Dios está en su santo templo, en el templo espiritual, su iglesia, que ha sido lavada con la sangre del Señor Jesucristo. Y Él ha santificado su iglesia. Por lo tanto, es desde ahí, y ahí donde podemos escuchar la voz de Dios para el tiempo en que nosotros vivimos, así como se escuchó la voz de Dios en edades pasadas en el templo espiritual de Cristo, su iglesia. Es ahí en su iglesia, en su templo espiritual, donde será revelado el misterio del séptimo sello, que causa silencio en el cielo como por media hora. Es ahí donde los truenos van a ser revelados, van a estar hablando, lo cual es la voz de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Es ahí donde Cristo ha estado hablando durante estos 2000 años que han transcurrido desde el día de Pentecostés hacia acá. Su final mensaje será traído por el Espíritu Santo en su iglesia, y luego de ahí pasará al pueblo hebreo. Será la voz de Dios por medio de Cristo, la vida del pacto, hablando en su iglesia y a su iglesia. Por lo tanto, será la iglesia del Señor Jesucristo la que estará escuchando la voz de Cristo como león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores, hablando con esa voz rolante, con esa voz representada en 7 truenos. Por lo tanto, con temor reverencial, escuchemos la voz de Dios en nuestro tiempo. Sepamos que es ahí donde Él hablará como león de la tribu de Judá, y 7 truenos emitirán sus voces. Y esa voz será el contenido de este librito abierto.
Cuando alguien viene con un libro o algo escrito, es para darlo a conocer al público. Y Cristo viene con el librito abierto en su mano, el libro de la vida del Cordero, y le dice al apóstol San Juan, que también era profeta, y ese profeta porque está vivo en el paraíso, toma el librito, pídele el librito al ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, y se lo pide y él le dice, y cómelo. Un libro que se puede comer, la palabra del Señor, porque no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es también este librito que Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, toma en el cielo, el cual estaba cerrado, lo abrió en el cielo y luego lo trae abierto a la tierra y se le entrega a un hombre que está representado en Juan, el apóstol. Y así como Juan se lo comió, se lo comerá el hombre mensajero final que Dios tenga en su iglesia en el día postrero. Y tendrá la orden de profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y en Apocalipsis capítulo 11, versos 1 al 14, encontramos ahí el ministerio que profetiza sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, que es el ministerio de los dos olivos, el ministerio de Moisés y Elías, repitiéndose en el día postrero. Todo será sencillo. Por lo tanto, el ministerio de Moisés y Elías para los judíos les traerá la revelación divina que le corresponde recibir ellos en el día postrero. Y la iglesia del Señor Jesucristo recibirá la revelación de la venida del Señor, la que le dará la fe para ser transformados los creyentes en Cristo y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Así es como se recibirá la fe de rápido, la fe para transformación y arrebatamiento rápido de la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso será Dios por medio del Espíritu Santo hablándole a su iglesia en el día postrero. Eso será la gran voz trompeta final prometida en 1 Corintios capítulo 15, versos de 49 al 58 y 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos 11 al 22. Ahora podemos ver dónde es que Cristo está, dónde es que Cristo se manifiesta, dónde es que Cristo derrama sus bendiciones. Y podemos ver que ahí es donde está la sangre de Cristo por medio del Espíritu Santo, que es la vida de la sangre. Por lo tanto, ahí es donde está Cristo, el ángel del pacto, en el Espíritu Santo, de edad en edad, hablándole a su iglesia por medio de un velo de carne correspondiente a cada tiempo. Y es ahí en su iglesia donde Él derrama sus bendiciones espirituales, donde Él abre el corazón y el entendimiento de las personas para entender la palabra del Señor. A vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, del reino de los cielos. San Mateo capítulo 13, versos 11
al 17. Y cuando la persona puede ver todo ese programa divino para el tiempo en que vive, puede escuchar la palabra de Dios para el tiempo en que vive, y puede ver el orden divino siendo manifestado, y Dios hablando por medio de su Espíritu a través de un hombre en cada edad. Está viendo la manifestación de Dios prometida para ese tiempo. Mantengamos siempre ese temor reverencial. Mantengamos siempre ese cuidado. Cuando entramos a la iglesia, al templo, manténgase en ese temor reverencial. Recuerde, usted viene para adorar a Dios, para cantar a Dios salmos, himnos, para pedir sus bendiciones, hacer vuestras oraciones a Dios en el nombre del Señor Jesucristo y escuchar la voz de Dios por medio de Cristo y el Espíritu Santo, su voz, la voz de la palabra, trayéndonos, dándonos su palabra revelada para el tiempo que nos toca vivir. Así ha sido de edad en edad y así ha sido también de dispensación en dispensación. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos capítulo 3, verso 7 y Hebreos capítulo 4, verso 7. Israel en el desierto endureció el corazón cuando no debió hacerlo. Y vean, cuando la persona endurece su corazón, ya corta las bendiciones de Dios y entonces les vienen situaciones difíciles y sobre todo que desagrada a Cristo, desagrada a Dios. Todos queremos agradar a Dios, todos queremos agradar a Cristo y todos queremos adorarlo y todos queremos escuchar su voz y recibir sus bendiciones. Dejo con ustedes aquí al ministro para que les indique qué hacer. Dios les bendiga y les guarde grandemente a todos. Recuerden, agárrense bien del Señor Jesucristo. Nunca dejen al Señor Jesucristo. Que con temor reverencial nos acerquemos cada día a su santa palabra. Quien desee más información puede comunicarse con nosotros a los números que aparecieron en pantalla, seguirnos en Facebook y visitar nuestra página web www.carpa.com. Que las bendiciones del Eterno se materialicen en nuestras vidas y nos veremos en la próxima emisión de nuestro programa Palabras Fieles y Verdaderas.